en realidad 2 semanas y un par de días. Las elecciones son de pasado mañana en 8 días. Así está el mapa de las preferencias electorales en Colombia. Les vamos a revelar cómo está la intención de voto esta mañana en Bogotá, con los candidatos, que hay sorpresas y hay datos muy interesantes. Gran sorpresa en Bucaramanga, con un candidato que se dispara. En Medellín, con 2 candidatos, entre los cuales va a estar el nuevo alcalde, primera vez un candidato alternativo en Medellín. Barranquilla, en donde no hay sorpresas, está elegido prácticamente el doctor Pumarejo, que no se mueve de la intención de voto, casi 80%. Y en Cali, en donde el candidato puntero en las encuestas está tambaleando por cuenta de una acusación de carácter penal. Ya vamos a hablarles de los resultados. Saludo a quienes nos acompañan en esta elaboración, publicación y patrocinio de la encuesta. Juan Roberto Vargas es director de Noticias Caracol. Juan Roberto, buenos días, bienvenido. Néstor, un gusto como siempre estar acompañándolo aquí y a sus oyentes de Mañanas Blue. Encuesta que está saliendo publicada simultáneamente en Blue Radio y en los portales de Noticias Caracol y de Revista Semana, que Revista Semana para estos efectos es nuestro gran aliado. Allí las encuentran completas, Néstor, porque tiene muchísimo detalle, más de 70 páginas tiene cada una de las encuestas. Allí encuentran desde la ficha técnica, como Martín les va a contar ahora, pero datos muy interesantes, Néstor. Uno la expulga y encuentra unos datos muy, muy interesantes, no solo de intención de voto, sino también de los problemas que la gente dice que esos candidatos que aspiran a gobernar sus ciudades le solucionen. Vamos a encontrarnos por el camino en esa desmenuzada de las encuestas, en cómo están los apoyos por sectores, mujeres en el caso de Bogotá, que es un tema bien sintomático de cómo las mujeres, por ejemplo, apoyan más a Carlos Fernando Galán que a Claudia López. Es decir, vamos a encontrarnos con datos muy interesantes. Si usted quiere saber cómo está la fotografía de este mapa electoral, aquí está el resultado. Martín Orozco es el gerente de Invamer, que es la firma que elabora y que nos hace la encuesta. Martín, buenos días. Buenos días, Néstor, y a todos los oyentes. Martín, ¿cuándo se corrió esta encuesta? ¿Cuándo se recogieron los datos de esta encuesta que vamos a revelar a partir de este momento? Hicimos el trabajo de campo entre el 3 y el 9 de octubre. En total hicimos 3.000 encuestas en las 5 ciudades principales de Colombia, 600 en cada ciudad. Eso tiene un margen de error que oscila entre el 5 y el 6% de acuerdo a la intención de voto o a la participación que vayamos a tener estimada en cada una de las ciudades. ¿Margen de error me dijo es de? Entre el 5 y el 6%, depende de la participación en la intención de voto en cada ciudad. Ese dato de 5 o 6% es muy importante porque en la práctica, con las cifras que vamos a ver, ya ustedes se van a dar cuenta que en Bogotá la encuesta parece muy empatada, hay una diferencia de 5 puntos, pero eso quiere decir está en el margen de error. Sí, primer resultado, Martín, si le parece, en Bogotá, intención de voto hoy, a 16 días de las elecciones. Perfecto. Carlos Fernando Galán, 34.3%, venía de 22.8% en la última, que fue aproximadamente hace un mes. Claudia López, 31.2%, venía de 36.6%, significa que entre Carlos Fernando Galán y Claudia López hay alrededor de 3 puntos de distancia. En tercer lugar está Miguel Uribe con 18.3%, venía de 22.3%, y en cuarto lugar Holman Morris con 10.8%, venía de 13.7%. El voto en blanco está en 5%. Quiere decir esto, Martín, que crece en intención de voto y crece notablemente Carlos Fernando Galán. Vamos a encadenarnos, Juan Roberto, con la señal de Caracol Televisión, para contarle también a los televidentes en tiempo real. Hola, Juan Diego, muy buenos días. Juan Diego, voy a repetir los resultados para los televidentes que están llegando a esta hora. Felipe, siéntese que está frente a la televisora. Ahí está, lo están viendo. Carlos Fernando Galán primero puntea en la intención de voto con 34.3, subiendo Galán. Claudia López, ahí tiene el gráfico, 31.2, mire cómo está cayendo Claudia López, que viene en caída sostenida. El amarillo, para los televidentes, Martín, era 45.9%. El amarillo era en el mes de abril. Así fue la primera que hicimos. Claudia baja 15 puntos desde abril a esta parte. Viene Claudia 45, 36, 31 y Galán viene subiendo 16, 22, 34. Así que, Martín, aunque hoy están básicamente separados por el margen de error, en la tendencia, Carlos Fernando Galán sube mucho y Claudia López baja mucho. Sí, a juzgar por la tendencia, Carlos Fernando, digamos, hoy se ve como
como el opcionado, aunque como bien menciona Néstor, estamos en empate técnico porque solamente la diferencia es de 3 puntos, Sí. y eso significa que el margen de error al ser de 5 los pone pues en un empate numéricamente hablando. Mire, hay un dato o dos Juan interesantes Roberto. para los televidentes y oyentes de Mañana Blue y de Noticias Caracol. Es la primera vez que en la encuesta de Inbamer se incluye la pregunta a quién va a votar, si lo va a hacer, si es de derecha, de izquierda o de centro. Viendo la fotografía, Carlos Fernando Galán le va muy bien en centro y en la derecha. O sea, sí le ha pegado Claro, le la ha pegado campaña el que ha aspecto del hecho. centro. Preguntado si usted es de centro, el 41.8% de los encuestados dice que vota por Galán y el 28% que votan por Claudia López. En Es el- decir, la diferencia se amplía en tanto está más o al Exactamente. centro o a la derecha, y la diferencia se acorta o gana Claudia López si el votante es de izquierda, Martín, ¿no? Sí, en las personas que dicen ser afines a la izquierda, Claudia López tiene 40.6%, Carlos Fernando Galán cerca del 20%. Las personas que dicen ser de centro, Carlos Fernando tiene casi el 42%, Claudia López tiene 28%, y en los que dicen ser de derecha, Carlos Fernando tiene casi el 42% y Claudia López En 22%. realidad en el mapa electoral en Bogotá, Martín, hay un dato muy importante, y es que si el votante es más joven, es más afín a Claudia López. En cuanto más mayor es Exacto. en la edad, vota más y se agranda la diferencia en favor de Carlos Pero Fernando Galán. y ese dato de derecha parece que es el voto útil, porque mucha gente de derecha en teoría debería estar votando por Miguel Uribe, Se supone, y es ¿no? probable que estén votando por Carlos Fernando Galán por se el voto diluyó ese útil. voto a Miguel Uribe y está tomando juego por el lado de Carlos y Fernando mire, Galán. Sí, pero es que el centro siempre es la tajada más grande, ¿no? En este caso, el centro es la mitad de los votantes y el 25% aproximadamente dice ser de izquierda y el otro dice ser de derecha. Entonces, siempre por eso conquistar el centro, al menos en Bogotá, es el gran objetivo de los Y mire, políticos. mire una cosa, Héctor y Néstor, sobre ya el tema de hombres o mujeres. Pues una curiosidad porque... No, ese dato es muy importante. Es muy importante, Juan Néstor, Roberto. porque Claudia enarbola la bandera de querer ser la primera mujer en ser alcaldesa de Bogotá. Carlos Fernando Galán le gana en mujeres. El 34.3% de las consultadas le gana y el 31% se inclina por Claudia López. Desde el punto de vista estadístico, Martín, ¿por qué Claudia López es más débil entre las mujeres? ¿Por qué Galán le gana entre mujeres a Claudia López? No. Mejor dicho, pregunto para usted y para los oyentes si me quieren lanzar alguna teoría. ¿Por qué a las mujeres les gusta menos Claudia López que Galán? No, esa respuesta no la tengo, Néstor. Lo que sí te puedo decir es que la distancia de Galán en mujeres es de más de 10 puntos frente a Claudia, y curiosamente Claudia López gana en hombres, aunque con una distancia de 4 puntos sobre Galán. Pero yo no recuerdo con precisión, pero además Claudia le iba muy bien en el segmento de mujeres en las anteriores encuestas, pero no la tengo aquí para comparar el dato, por ejemplo, de agosto, pero yo creo que el mayor deterioro de intención de voto de Claudia López ha sido en ese sector, en el de mujeres. O sea, que me llama la atención también Pasa, que le doy confirma el la dato, tesis que Felipe, yo le les doy el solté a usted dato, la semana pasada, Néstor. ya voy, Felipe. Le doy el dato a Riveros, que está preguntando. El apoyo de Claudia López entre mujeres cae de 39 y pico a 30. Claro. Es decir, allí Casi hay que una se caída. pasa completico. Y es allí donde está la caída de O Claudia sea, la López. pérdida total fue ahí. cae 9 puntos. Puede haber muchos factores. No me parecería extraño que el hecho del nacimiento del hijo de Carlos Fernando Galán, que él lo trabajó muy bien en redes sociales y lo mostró como un tipo No, muy bueno, familiar, puede generarle cierta empatía con un sector de mujeres. Bueno, no es el único factor, pero me parece ser. que Aquí, puede ser. cualquier teoría de por qué Claudia López le gusta menos a las mujeres, cualquier teoría. Por su la de- preferencia sexual, no se equivoque, yo se lo dije respetuosamente con Claudia, por supuesto, porque mal haría yo en hablar mal de la comunidad LGTBI. Las mujeres no identifican a Claudia, no se identifican con ella porque la ven como una lesbiana. Néstor, Esa es suena duro, es esa políticamente incorrecto decirlo. Esa es una teoría muy fuerte, Felipe. Pero es que eso es así, Néstor, es que no la ven. La pongo en una larga lista de posibilidades de por qué, pregunto, de por qué Claudia López tiene menor apoyo
entre mujeres no solo menor apoyo, sino sí, que está cayendo el apoyo. ¿Sabe que me llama la atención algo? Y es que lo hemos también hablado. le gana a Carlos Fernando Galán, perdóneme Nicolás, un dato. En estratos 1 y 2 le gana a Claudia López, lo cual también me parece un dato que es interesante. Héctor, le complemento el dato de la caída de Claudia López. Sí, señor. En abril, cuando comenzamos a hacer estas encuestas, Claudia López tenía el 48 y pico % de apoyo en mujeres. Sí, no, claro. Y ha caído 48, Sí. 39, 30. Claramente ahí ha estado el mayor problema. Así que, y si usted coge, por supuesto, Galán es al revés. Galán cada día le gusta más a las mujeres, que me parece que no es un dato menor, teniendo en cuenta el Está potencial que hay pegando allí. como tal vez lo que Galán dijo. 16, 30 y pico, 40 y pico. Tal vez, Néstor, no sé si uno puede redondear esta explicación que le habría dado la misma Claudia, que el tono calmado, el tono conciliador de Galán puede cierto. estarle pegando Claro, al centro. claro, Yo creo claro. que eso es. Y tal vez Oye, también ¿sabe otra que- explicación, Nicolás, perdón, sobre el tema de la caída de Miguel Uribe, podría explicarse también la relación de él, que es directa con Peñalosa, porque sube la desaprobación de Peñalosa Claro, en esta claro, encuesta. ese es un elemento. Podría estar directamente Sí, pero yo la verdad- vinculada esa explicación a la caída. A ver, interesante. Nicolás, ¿sabe escucho cuáles su son las teoría las sobre la principales- caída de Claudia López No. en esta encuesta. Lo de Claudia, yo creo que lo mencionamos la semana anterior, yo creo que ahí Miguel Uribe hizo una campaña básicamente orientada a bajar a Claudia López. Lo que pasa es que quien capitalizó la campaña de Miguel Uribe no fue Miguel Uribe, sino Carlos Fernando Galán. Y esa campaña montada sobre las contradicciones de Claudia terminó afectándole la credibilidad, y eso es lo que a mi juicio la ha venido haciendo que bajen las encuestas. Pero el resultado, Néstor, que yo veo en esto es que hoy lo que se impone a 2 semanas de las elecciones es el voto útil, porque usted ve que Carlos Fernando Galán tiene una tendencia creciente, Claudia una decreciente, pero todavía la diferencia entre uno y otro está en margen de error. Nicolás, Está en un esa empate técnico. es una precisión muy importante de que la diferencia, aunque una va bajando y el otro va subiendo, aún esto está abierto. Nadie podría decir ni que está elegido Galán o que Claudia López Ahora, está perdida. Además el Perdón, 35% de los votos están todavía por Discúlpeme. disputarse y tal vez se muevan para un lado y para el otro. Si sumamos a Holman Morris, a Miguel Uribe y el voto en blanco. Todavía hay mucho por decir. Me están pidiendo desde Noticias Caracol, allá en el estudio, Vanessa, Juan Diego, que hasta aquí tenemos tiempo con televisión. Nosotros seguimos aquí en Mañanas Blue. ¿No es verdad, Juan Roberto? Sí, señor. Tenemos resultados. La encuesta toda la presentamos esta noche y análisis en televisión el domingo a las 7:30. El domingo, como siempre, como lo hacemos con nuestros aliados en todas las emisiones de Noticias Caracol, y lo que usted decía en los portales de Blue Radio, Noticias Caracol y la revista Semana. Juan Roberto, así que Juan Diego, chao, nos vemos más adelante. Sigan ustedes, Néstor. y a Chao, nuestro saludos, director Vanessa, de noticias, chao. Roberto Vargas. 7 de la mañana, 15 minutos. Bueno, esto es Bogotá. Pero, Néstor, déjeme decir una cosa, porque hemos venido hablando de la caída de Claudia López, pero la verdad es que Claudia López ya había caído. O sea, realmente la caída grande de Claudia López había sido entre abril y agosto. En este caso se aplanó un poco la curva de la caída, porque la primera había caído 9 puntos, si no recuerdo mal, y en esta cayó 4 Lo que pasa en esos meses. Y sabe que pasa, sí, en ¿sabe esta qué me cayó parece? relativamente menos. Pero la Cayó la tendencia, mitad de lo la que venía tendencia cayendo. Ah, no, la viene tendencia bajando. sigue siendo Sí, la decreciente, tendencia claro. general es que Galán Saben. subió 18 puntos y Claudia bajó 15 puntos. Eso da una diferencia de 32 puntos. Estamos transmitiendo también por el Sí, y Facebook sabe que, Live, si Néstor, usted quiere por ver esta esta razón- transmisión, cómo se analiza, cómo está saliendo la encuesta, Nicolás. No, y lo que quería decir es que en estas condiciones de un empate entre el primero y el segundo en las encuestas, lo que termina decidiendo es los odios y los amores. Y entonces eso nos lleva a favorabilidad y conocimiento, donde usted dice, bueno, si la gente dice que odia mucho a una persona, es decir, lo que termina haciendo que uno de los dos vaya a ganar es el nivel de odio, no de cariño que la gente le tenga, o el nivel de resistencia. Y ahí por eso, o lo que se denomina en la encuesta, el nivel de desfavorabilidad. Y ese dato me parece clave, porque ante un empate la gente dice, uy no, con tal de que no gane Galán yo voto por Claudia López, uy no, con tal de que no gane Claudia yo voto por Carlos Fernando Galán. Y esa decisión va muy sustentada en la decisión de favorabilidad, desfavorabilidad, y ahí la cosa tampoco le está ayudando mucho a Claudia López. Mire que lo que decía yo alrededor de la campaña, digamos, de las contradicciones que se ha montado en contra de Claudia, la ha llevado del 28% de desfavorabilidad al 43% de desfavorabilidad. Además, Entonces,
A quien esto le ha salido muy costoso en términos de favorabilidad es la campaña de esa Claudia. Galán se ha mantenido alrededor del 21, el 25, y a Miguel también muy duro del 30 al 48%. Sí, pero sí, ese sí. factor Además, yo creo que va a ser muy además, interesante. Galán, En esta encuesta, yo creo que estamos de acuerdo, ¿Cómo va? Nicolás. En esta encuesta hay dos personas que están sacrificadas claramente, que se llaman Miguel Uribe. Claro, eso se sabía, y van a estar más sacrificadas. Miguel Uribe y Holman Morris. Claro. Holman llegó al petrismo a Bogotá al nivel más bajo y se va a hacer contar el petrismo y para la historia va a quedar con una caída representando al petrismo muy dura. Eso va a ser un golpe muy duro para la candidatura de Petro para el 2022. De la tendencia hay dos. Néstor, y se va a tener otra vez alcalde sobre el 30%, 30-35%. No creo que pase de allí. Claro. Y eso demuestra que las cosas dependiendo deben cambiar. no, dependiendo No, de pronto de- puede ser más esta vez. dependiendo, yo creo que va a subir. Yo creo que va a ser centro va con diferente los esta vez. Dependiendo mucho porque más. los votantes de Miguel Uribe, cuando, bueno, vamos todavía a tener otra encuesta, Martín, 2 o 3 días antes de elecciones. ¿Tú crees que se va a imponer el voto útil Sí, que llaman? los votantes de Miguel Uribe Pero- van a terminar moviéndose y Sí, los de Holman esa- van a terminar Pero moviéndose. por ahora han mantenido, Esa los de Miguel tendencia Uribe se han se han mantenido, mantenido, sí. ¿no? Porque baja, pero baja relativamente poco. No, baja tiene el solamente 18% 4 que todavía... que sigue siendo un voto sólido. ¿Está muerto Miguel Uribe? No. Pero está a la espera Pues de que yo se sí creo que produzca está un muerto, milagro. es decir, La yo creo que él no tendencia tiene muestra viabilidad de mayores ganar, pero cambios. sí ha mostrado una campaña sólida. A ver, Álvaro, lo Néstor, escucho, pero la- 719. Política no La hay tendencia muerte, muestra Néstor. mayores cambios arriba que abajo. Los de abajo no se están moviendo tanto y eso es interesante. Pero hay dos posibles interpretaciones sobre la tendencia general Claudia Galán. Si se compara entre encuestas, que no es lo correcto, pero todo el mundo lo hace porque los medios de comunicación comunican todas las encuestas. Entonces los oyentes estarán diciendo, ¿cómo así? No, que la diferencia era de 10, se acortó. Según esa lógica, pues cambió la tendencia que mostraban otras encuestas en que Galán llevaba Pero tanta Álvaro, ventaja. usted que ha manejado No, este no, tema, no, Álvaro, pero no se usted, puede hacer eso. usted que ha No, no, pero manejado este ya voy a tema, aclarar, Álvaro, ya voy a aclarar. perdóneme, no, sabe lo que le voy a decir. Una encuesta no se compara contra otra encuesta. Claro, pero la gente se está preguntando porque empieza en el imaginario a decir que Galán le lleva 10 puntos, ahora solo le lleva 3 o está empatado. Entonces, ¿qué? ¿Volvió a subir Claudia y empató con Galán o qué? La explicación es que son peras y manzanas. La mejor explicación desde el punto de vista nuestra es que esta encuesta corrige otras encuestas y que la diferencia o es más pequeña o hay empate. 1. Y 2, el margen de error pues es superior a la diferencia. La diferencia entre Galán le lleva 3 puntos y el margen de error es de más de 5 puntos. Entonces empieza a buscar uno dónde puede estar el margen de error si lo hubiera. No sabemos si lo hay para un lado o para el otro, pero si lo hubiera, yo creo que es claramente está identificado en un punto que ya se planteó, que es el apoyo a las mujeres, porque la diferencia de, ¿Sabe qué es lo que pasa, de Álvaro? 11 puntos es muy alta, y la otra, que la más importante, que el análisis Ya. de la encuesta tiene que ser sin lo que yo quiero, sino No, con, no, lo, claro, no, sino no, con no. lo que yo veo. No, no Porque es- si no es lo usted que yo lo quiero, hace es- con el corazón, termina... pero no es el corazón, Néstor. Estoy diciendo que donde hay unas diferencias grandes que podrían verse mayor margen de errores ahí. Y el otro, que me parece el más importante, que es el decisivo, es el estrato 3, donde Galán tiene 33 y Claudia López 27.4. Las últimas elecciones en Bogotá han mostrado que quien gana es quien gana en el estrato 3. Es el mayor predictor de triunfo en Bogotá. Entre otras cosas, Entonces, las si- encuestas... Si las- Galán le sacó toda esa ventaja, que son los 5 puntos del margen de error, eso explica buena parte de por qué está por encima de Claudia. Estas encuestas, y Martín, la esperanza de Claudia es que ahí está el margen de error. Le pregunto al encuestador, ¿las encuestas miden proporcionalmente la participación sobre estratos en el universo electoral? Sí, representan los tamaños poblacionales o del censo electoral, mejor dicho. Bueno, Pero, Bogotá... pero sobre lo que estaba diciendo Álvaro, con todas las encuestas, lo que sí está ocurriendo en todas las encuestas es que la tendencia es que Carlos Fernando Galán sube, que Claudia De López acuerdo. baja, entonces ahí pues es la única comparación que podría hacerse diferencia- entre las Pero en encuestas. esta están empatados, Oye, digamos. No, pero la tendencia, exacto, es sí. que no, la tendencia Claro, de Claudia es que Galán de viene la perdiendo, primera- de la ha primera a perdido hoy. casi 18 puntos y Galán ha ganado casi Sí, sí, 15 la puntos. única- La tendencia pero la es única esa. empatados. Los mismos 18 puntos que ha perdido Claudia los ha ganado Galán en nuestras 3 encuestas. Pero- si uno compara entre Pero, abril y hoy. Néstor, déjeme decir Para solo una terminar, cosa. para porque- terminar Bogotá, tengo que oyentes que me están parece diciendo interesante. que me están reclamando que hubo los datos de Medellín, que hubo los datos de Bucaramanga, así que no nos quedemos Es solo en que, Bogotá. es que en Bogotá hay una cosa que es muy interesante, que es el mapa, digamos, físico de la ciudad y su distribución electoral, que también coincide, por supuesto, con los estratos. Pero hace 4 años, por ejemplo,
ejemplo, el alcalde Peñalosa ganó claramente en las localidades del norte, en Chapinero, en Usaquén, en Suba, etcétera. Y, por ejemplo, hace 4 años en las localidades del sur, en Rafael Uribe, en Usme, en Bosa, ganó el candidato Rafael Pardo. En este caso hay una división muy grande entre estratos 1 y 2, entre Claudia López y Carlos Fernando Galán. Esas zonas de la ciudad que coinciden con el estrato 1 y 2 están repartidas. Y yo creo que ahí se va a disputar la alcaldía. El que logre quedarse con esos votos va a ganarla. 7:23 a.m. Terminamos Bogotá. Sí, Néstor, tal vez le resumo todas estas ideas para los oyentes. Lidera Carlos Fernando Galán, están en empate técnico Carlos Fernando y Claudia. Mucha ventaja de Carlos Fernando. Empate técnico diferenciados por 3 puntos. Acuérdese de la cifra, 34-31. Sí, en mujeres la distancia es muy alta a favor de Carlos Fernando, con intención de voto de más del 40%. Claudia gana en hombres con una ventaja de 4% sobre Galán. En estratos, todos los estratos los lidera Galán, pero donde más distancia tiene es en el 3%. Y en edades, Claudia López lidera con más del 40% hasta los 34 años y Carlos Fernando Galán lidera a partir de los 35. Con respecto a la afinidad política, Claudia López lidera con más del 40% en izquierda y Carlos Fernando lidera con más del 40% en el centro y en la derecha. Bueno, atención. De todas maneras, Néstor, digamos, es llamativo que las mujeres, según los últimos datos y las últimas encuestas, no estén apoyando mayoritariamente a Claudia, que tampoco es que sea un fenómeno extraordinario y rarísimo. Acuérdense que en Estados Unidos le pasó lo mismo a Hillary Clinton, iba a ser la primera mujer en llegar a la Casa Blanca en 220 años y finalmente las mujeres no votaron por ella. ¿Por qué? Bueno, habrá 1000 explicaciones. Lo cierto es que aquí me llama la atención, no sé la teoría de Felipe per se, que dice que es por ser lesbiana y que las mujeres rechazan eso. No me queda muy claro. Lo que sí creo que también está jugando, no lo puedo probar, y fíjese que creo que... impresión que tengo. Y, pues digamos, es su impresión. Es su impresión. Hablan diciendo no, puede ser. Felipe, pero hay algo, esto debería ser materia... Sigue siendo un país discriminador. Pero Felipe, y católico. El ejemplo de Paola es bueno porque en Estados Unidos con Hillary Clinton ocurrió lo mismo. Eso es lo mismo, sí. Y aquí cuando Marta Lucía Ramírez era candidata a la presidencia ocurría lo mismo. En Estados Unidos hubo todo el tema de Rusia y el fraude. Pero usted... pero a la hora del té la gente yo creo que no piensa en Rusia. Pero bueno, más allá de eso. ¿Por qué mujer no vota mujer mayoritariamente? Esa es una pregunta en este caso en particular, porque finalmente Dilma Rousseff gana y va a ganar la Kirchner otra vez en Argentina. Pero vea. Lo impresionante en números es que Carlos Fernando Galán aumenta más de 20 puntos en mujeres con respecto a la medición anterior y tan solo crece 3 puntos en hombres. Entonces, Martín, es que yo creo que se debería leer sobre ese lado. Es más bien por qué Carlos Fernando Galán aumenta en las mujeres, y creo en dos cosas. Uno, también no me suena descabellado lo que le está diciendo Luz María, que ha manejado muy bien todo el tema del hijo y eso a nivel de mamás genera una afinidad. Y dos, que también está demostrado, Martín, usted corríjame, según veía en algunos estudios, que las mujeres tienden a votar por candidatos que les parecen guapos. Y Carlos Fernando claramente es el más guapo. Incluso me acordaba, no sé por qué me acordé, yo fuimos compañeros de trabajo hace muchos años, no sé, él era editor político de la revista Semana y me acordaba que todos se morían por... Todas se morían... No, pero cuando Peña Nieto... Cuando Peña Nieto ganó... Pero Paola no es... ¿Cómo era la cosa? ¿Era una afinidad con Claudia en ese tema? Con Claudia y con Galán. ¿Y qué pasa? Amor platónico. Claudia no lo había. 3, 2, 1, el poliamor. ¿De qué me he perdido? Néstor, ¿de qué me he perdido? Se acaba de producir un Titanic. Pasamos de Claudia a Galán. Pero bueno, vamos a ver. Pero mire, Angela Merkel decía que siempre dijo que su frustración es que nunca pudo conquistar el voto femenino. El tema de que las mujeres a veces no votan mujeres. Sí, por eso le digo que yo creo que la pregunta va más allá de Claudia López, Felipe, muy respetuosamente. Yo no creo que la orientación sexual. Esta pregunta se la han hecho... Yo no la podría probar, pero pues... Se la han hecho votantes en todo el mundo de por qué las mujeres tienden a apoyar o a desconfiar de otras mujeres. Néstor, pero no nos quedemos ahí, yo creo que vale la pena. Néstor, ahora Nicolás mencionaba un dato importante para ver cómo se puede proyectar Bogotá, y es el porcentaje de favorable y desfavorable de cada candidato. Y el conocimiento. Y lo va a resumir de una manera sencilla para los oyentes en números redondos. Carlos Fernando por cada desfavorable tiene 2 favorables.
Carlos Fernando por cada... Desfavorable tiene 2 favorables. Tiene 52 favorable, 26 desfavorable. Claudia tiene 42 favorable, 43 desfavorable. Galán tiene 86% de conocimiento, Claudia 92%, o sea, Galán tiene más posibilidades de crecer, no tiene Entonces, techo aún. A lo que voy es que Carlos Fernando tiene por cada desfavorable 2 favorables, Claudia tiene por cada desfavorable 1 favorable, y Miguel Uribe tiene por cada 2 desfavorables 1 favorable. Sí, que es exactamente lo contrario de Galán, y ahí está su pérdida. En 30 segundos, esto es Bogotá, en 30 segundos, revelación de resultados para la alcaldía en Medellín. Le recuerdo a usted que Gina Parodi fue candidata y le pasó lo mismo. Cuando ganó Petro. En ese momento también había 7 candidatos. Pero la diferencia es que Gina Parodi no era favorita. Sí, yo creo que se dividieron los votos y terminó por eso por la mitad ganando Petro. Y David Luna. Claro, 7:28 minutos, ya viene Medellín, viene Bucaramanga, viene Cali y viene Barranquilla. Estás escuchando Blue Radio. Comienza a aclararse un poquito. En Medellín, resultados de la encuesta a 2 semanas de las elecciones. Martín Orozco de Inbamer, primer lugar. Alfredo Ramos con 36.2%, venía de 29.9%. Daniel Quintero en segundo lugar con 25%, venía de 21.4%. Santiago Gómez tercer lugar con 15.1%, venía de 7.1%. Cuarto lugar Beatriz Rabe con 6.9%, venía de 6.2%. Quinto lugar Juan David Valderrama 4.5%, venía de 5.6%. Sexto Juan Carlos Roberto Vélez con 4.2%, venía de 3.6%. Y Víctor Javier Correa con 3%. Tenemos otros 5 candidatos que marcan menos del 1%. ¿Eso qué quiere decir, Martín? ¿Quién está subiendo y quién está bajando? Está subiendo Alfredo Ramos, que digamos crece 6 puntos, también sube Daniel Quintero, crece 3.6% contra la medición anterior, y Santiago Gómez crece y casi que se dobla, un poco más que se dobla, pasando de 7 a 15. Los demás se mantienen más o menos estables. Sí, sobre este... Es la primera vez que en Medellín hay un cabeza a cabeza entre 2 candidatos tan diferentes, Martín, ¿no es verdad? Sí, digamos que Daniel Quintero representa, y según los números, más a la izquierda, tiene una intención de voto de 49.8% en las personas que dicen ser afines a la izquierda. También le va bien en centro, porque empata casi con Alfredo Ramos. Alfredo Ramos en centro tiene 35.7% y Daniel Quintero 34.9%, y la ventaja de Ramos la toma en derecha, donde tiene 50.8% de intención de voto, mientras que Daniel Quintero tiene el 13%. Lo que pasa es que aquí los 2 candidatos, Alfredo Ramos, el hijo de Luis Alfredo Ramos, y Daniel Quintero, Juan Roberto, ambos crecen. Sí, y se desploman los demás. Claro, así que esto va a ser entre los 2. Crecieron los 3 primeros con la salida de Jesús Aníbal, que recuerden que había un candidato, Jesús Aníbal Echeverry, estaba en tercer lugar. Él marcaba 12.7% en la anterior encuesta. Sale él y se recomponen los porcentajes, creciendo los 3 primeros candidatos. Pero no le sumó todo a Ramos que fue a quien apoyó. Aunque Ramos creció 6 puntos, claro, y Jesús Aníbal tenía 12. Entonces, digamos que algo sí pudo haber mitad, pero Ramos es el candidato. La gente suma... el mapa es: Ramos es el candidato del uribismo, es el candidato del Centro Democrático, elegido a través de una consulta, y Daniel Quintero, Camila en Medellín, Daniel Quintero todos los días intentando desligarse de la imagen de Petro y de izquierda, ¿no?
Sí, señor, como el candidato independiente todos los días, intentando además venderse como el candidato que no tiene partidos. Y hay que leer, ya lo decían hace segundos también, Néstor, el efecto Jesús Aníbal Echeverry. En la encuesta anterior marcaba poco más de 12%, pero no ese 12% se lo suma Alfredo Ramos, pese a que ahora todos los eventos oficiales del candidato del Centro Democrático tienen a ese hombre en sus filas, a Jesús Aníbal, que es muy conocido en la zona periférica de la ciudad. Sí. Los votos de Jesús Aníbal se van 7 puntos para Ramos y los otros se reparten entre Quintero y Santiago Gómez, sobre todo el efecto también de Santiago Gómez, que ha tenido y que se ha vuelto más público estas últimas semanas por tantas investigaciones. ¿Tenía Echeverry en la última encuesta, Martín? 12 puntos. De esos 12 puntos se van 6, bueno, digamos, se reparten mayoritariamente, se van 6 más hacia Alfredo Ramos. Lo curioso de Medellín, Juan Roberto, es que en todos los estratos, en todos gana Alfredo Ramos. Sí, aunque entre más popular, entre el estrato más bajo, pues le muerde un poquito más Daniel Quintero. Y eso explicaría el repunte en su imagen favorable, que ahí se dispara, Néstor. En agosto, Ramos tenía 41.3% y hoy, en la encuesta de octubre, 52.9%, con un ingrediente, y Camila me corrige, yo que soy habitual oyente de Mañana Blue, yo creo que el café que ella dijo que esta semana entre varios que se había frustrado ante esta señora Rabe y otros, yo creo que se va a reactivar por una razón, porque en efecto sí están hablando estos candidatos, como lo hicieron con Jesús Aníbal Echeverry, lo van a hacer con esta señora Rabe, e inclusive con el de Fico, con el que tiene enredado a Fico, que es Santiago Gómez, el que sube 7 puntos, que sí, van a reactivar los Café Camila, porque en efecto Luis Alfredo Ramos está haciendo estos contactos, y lo otro importante, está yendo a los debates porque antes no iba. Pero Jorge Alfredo, hay que hacer otro análisis. A estas alturas todavía existe la posibilidad de la renuncia de la señora Rabe para adherir a Ramos. Yo creo que no, la verdad, yo creo que renuncia no, porque sabe que va a ser clave en estas semanas y estos días que faltan antes de las elecciones. Juan Carlos Vélez, él ha intentado mucho ser alcalde de Medellín, y lo que pasó en las últimas horas es que los conservadores que estaban con él se sumaron a Ramos. Entonces están intentando que esos votos vayan al Centro Democrático. Entonces cambio la pregunta. ¿Podría la señora Rabe renunciar, que es la candidata de Fajardo, renunciar para sumarse a Daniel Quintero, por ejemplo? No, Néstor. Tampoco. Ellos sí que están distanciados porque siguen viendo a Daniel Quintero como el candidato de Petro. Mire este dato, pregunto a cuál de los dos, porque como la señora Rabe es la candidata de Fajardo, claro, podría ser. O apoya al candidato de Petro, o apoya al candidato de Uribe. Pero de pronto se uniría a Valderrama, que no está bien. A Juan David Valderrama, ella es cuarta, Juan David Valderrama es quinto, pero comparten mucha sintonía en muchos aspectos. Ellos dos podrían unirse eventualmente para hacer algún tipo de impacto político. Obviamente no hace nada, pero pues... Pero es que dicen en Medellín que podría. Pero ellos sí habían intentado. Si hay grupos diciendo que se debería. O sea, ellos sí están pasando cosas en la política. Beatriz Rabe y Valderrama conversaron con Daniel Quintero, estuvieron sentados, intentaron hacer algún acuerdo y no pudieron, y salieron más peleados y más divididos de lo que estaban antes. Pero déjeme dar este dato, Nicolás, antes, que me parece interesante. Es que como se agregó esta pregunta de usted es de izquierda, de centro o de derecha, en Bogotá habíamos dicho, cuando le preguntaron a la gente eso, la mitad de la gente dijo yo soy de centro, y 25 y 25 más o menos, para decirlo en resumen, de izquierda y de derecha. En cambio, en Medellín, cuando le preguntaron eso, la mitad de la gente dijo yo soy de derecha. Y en cambio, solamente un 18, muy poquito, mucho menos, es menos del 15% de izquierda. Por eso digo, Héctor, que lo que está pasando en Medellín a mí me parece fascinante, porque es la primera vez que en Medellín aparece un candidato con opción de ganar, que es claramente antiestablecimiento, es decir, un candidato que ha criticado a EPM, que ha sido muy crítico del manejo de Hidroituango, que critica al empresariado paisa, y está ahí cerquita. Yo no sé si vaya a ganar, pero es segundo en las encuestas. Y Néstor y Nicolás, un datico, Nicolás, sobre esto, para esta tesis que dice Néstor y la que reafirma Héctor. Cuando se pregunta por votantes quiénes son los de centro, están prácticamente empatados Ramos y Quintero. Es decir, los dos están disputando el tema del centro. Es decir, que ha calado, y en cuanto a centro sube mucho Quintero, es decir, ha calado la idea, la tesis de él de desmarcarse
de la izquierda, decir que es un candidato netamente de izquierda y mucho menos decir que es el candidato de centro. Se ha ido un poquito más al centro, hacia el centro, intentando asustar menos a la parte ahí importante es que tiene 13,5 de derecha, de votantes de derecha. Que no es despreciable. Pero Néstor, en su tema de Daniel Quintero, un segundo, Nicolás. Hay un denominador común en todas las ciudades, lo vamos a ver, que es como hay un candidato fuerte, importante, que está dando la pelea, que es contra los políticos. Su discurso es: yo soy contra los políticos. Quintero, Claudia López en Bogotá, Claudia López, el señor de Bucaramanga, del alcalde. Sí, solo que en Bogotá no nos sorprende ese éxito, Héctor, porque Bogotá ha sido una ciudad rebelde, una ciudad que Alejandro Eder en Cali, que no necesariamente es de izquierda, pero no está con políticos. Antiestablecimiento. En Medellín eso no había pasado. Nicolás. Dicen, una palomita, gracias. Un dato histórico de la vez pasada. Acuérdese que Fico Gutiérrez, el actual alcalde, nunca punteó las encuestas. Y a 2 semanas era Juan Carlos Vélez, el alcalde elegido anticipadamente en la ciudad de Medellín. Luego, allá también hay un sentimiento de que las encuestas se les cree, pero se desconfía de ellas porque en la vez pasada quien terminó ganando se decidió casi que en los días de cuarentena de encuestas. Y ese tema creo que también es interesante y es un elemento que tiene a Santiago Gómez con esperanza, porque según esas toldas políticas, lo que ellos ven es que Quintero está más o menos estancado, Ramos está en tendencia descendiente y si Santiago va a ser el Federico Gutiérrez de hace 4 años. Entonces, lo que sí quiero decir es que la contienda en Medellín está muy interesante. Sí. Agréguele un dato a eso, y vamos a ver a lo que usted está diciendo. Aprobación del alcalde Federico Gutiérrez hoy en esta encuesta. La aprobación se mantiene casi en 80%, 79.5%. Quiere decir que por eso es que el alcalde se ha metido en la política y por eso ha tomado el riesgo de apoyar al candidato Santiago Gómez. Que ha crecido bastante. Intentando jugar a eso, corriendo un riesgo inmenso, porque Fico Gómez, que lo quieren en Medellín, también va a pasar a la historia. Fico Gutiérrez. Fico Gómez, como se hace llamar Santiago Gómez. Por favor. Ellos me meten en el lapsus. Fico Gutiérrez va a pasar a la historia como un alcalde querido, pero también como un alcalde que termina intentando poner al sucesor. Martín. Sí, le complemento los datos, Néstor, con grupos de edad. Daniel Quintero entre 18 y 24 tiene 60% de intención de voto, mientras que Ramos en los mayores de 55 tiene 68%. En el resto de edades, como para resumir, hasta los 34 gana Quintero y a partir de los 45 gana Ramos. De 35 a 44 empatan. Que es lo mismo que pasa con Claudia López y con Carlos Fernando Galán. Más viejo, vota más y vota más en el caso de votar por Galán, pero que hay un factor... en el caso de Medellín por Ramos. Más joven, el candidato pues que representa la rebeldía, eso también es cierto, es el candidato de las redes sociales. Don Aurelio, señor. Aquí hay un factor que no estamos considerando, es el llamado que la Procuraduría le hizo a Santiago Gómez. La sanción a la que posiblemente lo va a someter por todos los afiches y todas las cosas y las vallas con Federico Gutiérrez. Eso puede cambiar el panorama, porque usted sabe muy bien, como estamos viendo acá, que Santiago Gómez viene subiendo, está con el 15%, y va a entrar como candidato sancionado. Aurelio, la Procuraduría, Aurelio, como usted sabe, la Procuraduría investiga solo funcionarios públicos, y aquí el investigado por la Procuraduría es el alcalde por participación en política. El Consejo Electoral fue el que le abrió. El Consejo Electoral le abrió pliego de cargos al Consejo Electoral. Ayer le abrió pliego de cargos a Santiago Gómez. Claro. Entonces aquí vamos a saber si a Santiago Gómez, perdón Héctor, si a Santiago Gómez lo sancionan por juego limpio. Pero la sanción sería una multa, digamos, no lo saca del juego. A mí me llama la atención, sí, pero no está jugando limpio. Es que acuérdense que hemos venido hablando durante estos días. No sabemos, limpio, eso es lo que se está investigando. Pero pues es obvio, Néstor, pero si todos vimos las vallas, hemos visto la propaganda de todo el mundo, y el que sigue, y el de Fico, y el que continuemos, o sea, es casi tan grave o de la misma naturaleza que le costó la destitución al alcalde de Bucaramanga. Entonces, el factor de Santiago Gómez aquí va a contar mucho, y yo no me haría muchas ilusiones con Santiago Gómez, Nicolás. Y finalmente, Néstor, yo no entiendo qué tan antiestablecimiento sea Daniel Quintero. Daniel Quintero no es ningún antiestablecimiento.
Quintero ha pasado por todos los partidos políticos. Tiene más partidos que Angelino Garzón. Roy Barreras. Tiene más partidos que Angelino Garzón. Que Roy Barreras. No, pero además tuvo otro partido político en este país. No, porque Felipe, es que estábamos diciendo, Felipe. ¿Puedo terminar Medellín? Suficiente ilustración sobre Medellín, Álvaro, para pasar. Una cosa corta. Voy a Cali, siguiente ciudad, Cali. Atención, Cali. El problema de la investigación de la Procuraduría no es para Santiago Gómez, que parece tener poco chance de ganar. El problema es para el alcalde, que pretende empezar una carrera política nacional y que si lo inhabilitan aquí, pues habrá terminado toda su carrera por intervenir en política. Pero es que a diferencia de lo que están diciendo Álvaro y Aurelio, la gente normalmente no castiga a quien resulta así sancionado por eso. Mire usted lo que le pasa al alcalde de Bucaramanga, me estoy adelantando un poquito, pero al alcalde de Bucaramanga lo sancionaron y su candidato se disparó. Sí, bueno, ya voy a hablar, porque eso de Bucaramanga efectivamente es una de las grandes novedades, una de las grandes sorpresas. Pero además la sanción es pequeña, digamos, Néstor. A Rodolfo Hernández no lo van a inhabilitar de por vida para hacer política. 7:42 minutos en segundos. Atención, la huelga, el resultado, Jorge Iván Ospina y la disputa por la alcaldía de Cali. Estás escuchando Blue Radio. Catronics, número 1 en tecnología. Así es, Catronics. Visita tu Catronics más cercano o compra online en catronics.com. Catronics, pasión tecno. Con recursos y hechos concretos. De la mañana, 44 minutos. Mucha atención para los oyentes interesados en la situación electoral de Cali, en donde se está dando la disputa entre Jorge Iván Ospina, que es el candidato de los Verdes, Roberto Ortiz, que es el Chontico, el señor del Chance, allí en el Valle del Cauca, Alejandro Eder, de una familia de empresarios. Bueno, y de ahí para abajo no los nombro porque eso ya no tiene sentido. Resultados, atención, intención de voto en la ciudad de Cali. Martín Orozco. Primer lugar, Jorge Iván Ospina con 36.5%, cae desde el anterior que venía de 41.9%. Cae algo más de 5 puntos porcentuales, 41.9 a 36.5. Es el que más cae, pero sigue liderando. En segundo lugar, Roberto Ortiz, 31.7, cae desde 32.2, es decir... punto y medio, eso. El único que crece o el que más crece es Alejandro Eder, pasa de 8.9 a 15.3%. Y después está Michel Maya con 4.7%. El resto de los candidatos tienen menos del 4%. Y vi que anoche se retiró uno de los últimos, Gustavo Prado, que tiene 1,4%. Esos son candidatos que están desde hace rato en la irrelevancia. Eder se dobló, ¿no? Eder pasa de 8 a 15. De 9 a 15. De 9 a 15. Sí, es un aumento importante. Es una tendencia importante, de todas maneras. ¿Tiene alguna posibilidad? ¿Usted ve alguna posibilidad aquí? Hablando en términos puramente matemáticos, estará 2 semanas en 15%, aunque sube notablemente, Martín. Sí, en esto, Néstor, usted sabe que en regionales hemos tenido muchas sorpresas, pero sí se ve lejano frente a los dos primeros. Pero digamos, alguien comparaba la situación de Federico Gutiérrez hace 4 años y esto podría ser parecido, porque Federico Gutiérrez a esta altura estaba más o menos... Pero era segundo, ya era un poquito más arriba. Pero de todas maneras, fíjese que se duplicó en menos de un poco más de un mes, se duplicó. Si se vuelve a duplicar en el tiempo que falta, pues alcanzaría prácticamente a los demás. La pregunta es cuál es el efecto de todo lo que pasó ayer. Ayer pasaron cosas importantes. Lo que pasó ayer, desde Cali, porque esta huelga del candidato que puntea en las encuestas, una huelga un poquito rara, la verdad, reclamándole a un periódico la publicación de un aviso, una huelga que reclama porque la Fiscalía le va a acusar por corrupción. La situación en Cali esta mañana, Hugo Mario, con don Jorge Iván Ospina.
Pues Néstor, Jorge Iván Ospina ha amanecido en una carpa improvisada instalada sobre la Plaza de la Caleñidad en el centro de Cali. Ha dicho que allí va a adelantar una huelga de hambre y se ha declarado perseguido por la Fiscalía, de quien ha dicho es una institución que a veces actúa como una policía política, también perseguido por sus principales contendores en esta campaña, que son Alejandro Eder y Roberto Ortiz, y perseguido por el periódico El País de Cali, el diario de mayor circulación en esta ciudad. Pero hay varios hechos, Néstor, si usted me lo permite, que tal vez han debilitado en el último mes la campaña de Jorge Iván Ospina, su candidatura. Primero, el distanciamiento de algunos verdes en cabeza de Claudia López, quien dijo que no votaría por Ospina si viviera en Cali. Luego, recuerde usted, Néstor, que por atacar a Alejandro Eder en un foro universitario, terminó diciendo que el acuerdo de paz era un bulto de impunidad, cuando en el pasado lo había respaldado. Luego apareció el excongresista Juan Carlos Martínez, quien estuvo preso por parapolítica, diciendo que Ospina le había entregado durante su pasada administración 2 secretarías a su grupo político. Y ahora, por cuenta de esta acusación de la Fiscalía por un contrato presuntamente irregular, firmado en el 2008 cuando fue alcalde, termina declarándose en huelga de hambre y declarándose víctima de la Fiscalía, de los otros candidatos y del periódico El País. Sí, lo del País es de todo eso lo que me parece más increíble, porque lo que hizo El País, Hugo Mario, fue publicar un aviso, tengo entendido, un aviso grande. Pagado. ¿No? Sí, pagado. Publicidad. Sí, claro, el pasado domingo en la edición el periódico El País saca una página en donde compara a los candidatos Roberto Ortiz y Alejandro y a Jorge Iván Ospina. De Roberto Ortiz, por ejemplo, aparecen sus bondades, y de Ospina se dice que es un candidato con ideología chavista, que es apoyado por las FARC y que tiene una cantidad de investigaciones pendientes, cosa que no es del todo falsa. Tiene todavía algunas investigaciones, entre esas investigaciones, esta por la cual la Fiscalía lo ha llamado a juicio. Bueno, esta y muchas otras. La verdad es que yo creo que el doctor Ospina, cuando termine la campaña, gane o pierda, ha cometido toda clase de errores. En realidad esa era la molestia o el reclamo de Jorge Iván Ospina con el periódico El País, que además del aviso iba contra una información que el periódico había hecho y que era cierta. El periódico indagó en la Procuraduría, en la Fiscalía, cuántas investigaciones tenía y cuántas estaba pendiente, y sacó la información. Y entonces, claro, él reclama, no, que hay 40, que no son 79, que hay unas que están archivadas, en fin, pero el periódico sacó una información que además se la brindaron las autoridades. Jorge Iván Ospina, ¿se puede rectificar un aviso? Anuncio? ¿Eso no, se puede hacer? Pregunto. No, pues claro que no. Es que nada de lo que está pidiendo Ospina es rectificable, porque es un dato, es una cifra. Sí. A mí me parece, no son 70 y pico investigaciones, ok, son 40 y pico, listo, chuleado. Me parece que Ospina se metió. El País de Cali tiene derecho, entre otras cosas, a apoyar, si le parece, que yo no sé si lo está haciendo Hugo Mario, a apoyar a otro candidato. Pero es que efectivamente esa cadena de errores que acaba de mencionar Hugo Mario desde Cali, le están costando. Y hay algo de fondo. Pero además se metió en un problema grave, a mi modo de ver, que es que no se sabe cómo va a salir de donde se metió. Porque es que dice, yo me pongo una huelga de hambre hasta que el país rectifique. El país no puede rectificar lo que no puede rectificar. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a terminar esa huelga de hambre? ¿O se va a quedar ahí hasta el día de la elección? ¿O cómo lo va a administrar? Pero también ahí, Aurelio, antes de... Sí, Aurelio, no, lo que decía es que independientemente de cualquier circunstancia, lo que sí se ve es que de las ciudades grandes de Colombia, esta tal vez es donde se está haciendo la campaña más sucia. Lo que decía Ricardo, le están desengavetando una cantidad de cosas. Revivieron al negro Martínez, a Juan Carlos Martínez Sinisterra, para que hablara contra Jorge Iván Ospina. Si hay una estrategia para debilitarlo. Pero lo revivieron. ¿Y es cierto lo que dijo el negro Martínez o no es cierto? Pues no lo sé. Pues claro que es cierto. Claro que es cierto. Claro que había apoyado, a Jorge Iván Ospina. Ellos eran aliados políticos. Lo que pasa es que yo no sé. Es inconveniente que lo saquen preciso a a mí eso no me parece sucio, la verdad. No, porque es la trayectoria del del candidato. Es decir, los de la otra campaña pues pueden hacer uso de la trayectoria. Pero la decisión judicial de la Fiscalía, digamos, en este momento, eso sí, y ponerla para después de la elección. Esa sí, la de la Fiscalía fue una intervención. Pero qué coincidencia. Y un dato, el dato de la afinidad ideológica en Cali. Juan Roberto. Mire, obviamente el 54% de quienes dicen ser de izquierda votan por Jorge Iván, el 19% por el Chontico, pero en el centro, que es la tajada más apetecida, el 41.6% vota por Jorge Iván y el 27.9% por el Chontico. Allí está la diferencia, la diferencia más grande. Aurelio, ¿qué me quiere hablar de don Jorge Iván Ospina, me imagino? Yo tuve un amigo que decía que el que hace la huelga de hambre o se encadena pierde.
Eso es una Es que usted tiene muchos amigos en esas, sí. Aurelio, entonces sabe de lo que habla. No, yo tuve por eso, sí, que mucha gente que hace esas cosas. Yo no entiendo la reacción, realmente, Néstor. Esa huelga de hambre es una bomba a esta encuesta, porque esto cómo va a reaccionar la gente. Sí, la huelga de hambre puede llamar a compasión, y puede llamar la atención, y puede llamar a una solidaridad, a un reforzamiento, lo que llaman los votos duros. Es probable que eso pueda ocurrir. Pero yo no sé cuánto voy a ser la reacción del grueso de la votación caleña cuando digan, bueno, a este señor lo llama la fiscalía, y la respuesta es una huelga de hambre. Y yo diría que eso puede cambiar. Cuando a usted, cuando a una persona que ha sido funcionario público lo acusan de corrupción, usted tiene dos posibilidades: ¿se defiende o no se defiende? Pues Jorge Iván Ospina acaba de inventarse una tercera, que es hacer huelga de hambre. A eso no le va a ceder la fiscalía. Si tiene una investigación y una imputación de cargos, tiene que comparecer con hambre. Pero más que lo que vaya, ¿cuál va a ser la reacción de los votantes caleños? Yo creo que eso es lo más importante. ¿Cuál va a ser la reacción de los votantes caleños? ¿Se van a solidarizar y entonces votemos todos por Jorge Iván, que es víctima de una persecución? ¿Usted ve en Cali, Hugo Mario, usted ve en Cali alguna solidaridad hoy en la acusación contra Jorge Iván Ospina? Bueno, pues la solidaridad anoche se vio en la plazoleta de la Caleñidad, porque llegaron ahí sus aliados políticos, que llevaron incluso a algunos seguidores en buses para respaldarlo. Esa es la solidaridad que hasta el momento se ha visto. Sí, pero esa solidaridad es obligatoria, esa solidaridad. Es la que él ya tenía. Es la paga. Pero ahí estaba el senador Roy Tiene Barrera, razón, Aurelio. Estaba una bomba. Por ejemplo, vi a la concejal Clementina Vélez, que es una concejal muy antigua de Cali, del Partido Liberal. El senador Barreras viajó desde Bogotá expresamente para la no, eso en el momento en que les tambalea el poder local, se mueven. Néstor, hay que mirar la encuesta a la luz de lo que pasó ayer. Como dice Aurelio, eso es una bomba. En este momento el puntero tiene dudas sobre su viabilidad, porque la gente va a pensar no solamente si gana con esto, sino si gana, si se puede posesionar. Eso puede generar un impacto grande en la campaña y coge a Eder subiendo. La pregunta es, si Jorge Iván Ospina pierde votos por esta situación, ¿quién los va a recoger? ¿Ortiz o Eder? Si el tema es de corrupción, Eder se posiciona bien porque su bandera es independencia y anticorrupción, mientras que Roberto Ortiz representa pues los partidos políticos. Hace un mes, en la encuesta anterior, la de agosto, mes y pico, estábamos hablando de que Jorge Iván Ospina estaba en la buena hora porque lo acababa de apoyar Dilian Francisca Toro. Claro. Hoy esos apoyos, Roy, Dilian Francisca, eso está un poquito desdibujado por cuenta de los problemas. La relatividad de los apoyos. La encuesta anterior no tenía el apoyo de Dilian Francisca, que pues tiene una maquinaria política muy fuerte en el Valle. Lo apoyó y Jorge Iván cayó. Sí. Entonces es que los temas de los entre apoyos otras cosas, Claudia López, en el entretanto de todos estos días, Claudia López dijo aquí en una universidad en Bogotá que ella no votaría por Jorge Iván Ospina. Así ya se bajó de ese bus. Así que apoyo. Es un candidato que dividió a los verdes. Martín, un último dato para terminar, estoy engolosinado con esa pregunta de si Héctor, un momento, que Martín Orozco de No, lo que iba a decir es, poniéndole números a esa discusión y a esas posibilidades, Roberto Ortiz está en 31.7. En la encuesta de 2015, por esta misma época, estaba en 31.9. Es decir, Roberto Ortiz está en sus números. Pareciera que ese es su posible techo, según la afinidad política de los caleños. En ese orden de ideas, ante una caída de Jorge Iván Ospina, digamos que la probabilidad sería más a que Alejandro Eder crezca, sabiendo que el crecimiento de Alejandro Eder depende netamente de su conocimiento, que apenas es del 45%. Sí, no, es que tiene que empezar porque lo conozcan en Cali, es que tiene menos de la mitad de los votantes. Ortiz ha sido muy cuestionado, Chotico ha sido muy cuestionado. Listo, Cali, y tiene el apoyo de todos los partidos políticos, ¿no? Conoce a Taliana Vargas. Hugo Mario, a ver, la última desde Cali, 7:55. El único que trabaja con hambre es el Amparo. Están pidiendo ya esta mañana, Néstor, los candidatos Ortiz y Eder que Ospina deje la huelga de hambre y que responda ante la fiscalía. Incluso Eder le está pidiendo que retire su aspiración, retire su candidatura. Ha dicho el candidato Alejandro Eder esta mañana y le están recordando que no solamente es este proceso, sino muchos más que cursaron en su momento en la Corte Suprema cuando era senador de la República y que ahora nuevamente han pasado a la Fiscalía, los que tiene pendientes. Sí, es que por eso decía Hugo Mario, lo que corresponde cuando uno tiene problemas es arreglar el problema.
no meterse en la arena movediza de una huelga, pero que es en lo que se ha metido el candidato Jorge Déjeme mi dato con esto. Dijimos, en Bogotá la gente es de centro, la mitad de centro. Sí. En Medellín la mayoría de la derecha. Es de derecha. Uno supondría que en Cali, por las afinidades anteriores, ganó Petro, ganó Fajardo, etcétera, es más de izquierda o de centro. Sí, y resulta que gana la derecha también. En Cali la gente se... Ahí le complemento, Héctor, tal vez en el gráfico no están los que dicen ninguno. Y los ninguno en algunas ciudades son grandes, son altos. Puede ser que la gente aquí no se confiese, pero dentro de los que se confiesan, la mayoría se confiesa de derecha. Exacto. Que es sorprendente. No, o a mucha gente no le interesa. El occidente, saber... por lo menos por los antecedentes recientes electorales, allá ganó el proceso de paz, allá ha ganado candidatos. En la segunda vuelta. Sí. Por eso tal vez la novedad. Nos falta Bucaramanga y Barranquilla. Barranquilla está decidido, creo. Padre Linero, es que Barranquilla lo hacemos en un minuto. Sí, no. Nada cambió. Nada cambió, sí, claro, y está lejos. Sí cambió, subió la favorabilidad de Char. Pero sí. Que parecía imposible. Ya regresamos con los datos. Sorpresa grande en Bucaramanga, ninguna sorpresa en Barranquilla. Estás escuchando Blue Radio. Para usted, para los barranquilleros, para los costeños, la popularidad, la imagen del alcalde Alex Char sube. Claro. Estaba en 90 y sube a 91. Y en consecuencia, digo, en Barranquilla no va a haber nada diferente a que el ganador de la alcaldía consenso. Se llama Jaime Pumarejo. Es una ciudad que está o que va a elegir para seguir el mismo modelo de ciudad. La favorabilidad de Jaime Pumarejo sube un poquito, sube 1.5 puntos, estaba en 66.4, sube a 67.5. Donde mayor apoyo tiene Pumarejo es en el estrato alto, que tiene 83, pero más del 90% de las mujeres va a votar por Pumarejo. Los más jóvenes, entre 18 y 24 años, son, a diferencia de Medellín, a diferencia de Bogotá, a diferencia de Cali, son los que más apoyan a Pumarejo. ¿Me entiende lo que quiero decir? 86,7%. Pumarejo es el candidato de los viejos, de los jóvenes, de los ricos, de los pobres, de las mujeres, los hombres, de todo el mundo. De centro, de los de izquierda, de los de derecha. Si no gana... Pero eso responde a un modelo de ciudad, eso responde a una tarea que se ha hecho en el último tiempo. En las mujeres es impresionante, el 91% de las mujeres dice que va a votar, es decir, todas las mujeres van a votar por él. ¿Y eso tiene que ver con la teoría de Paola? ¿O? No, hombre. Yo no sé. Por favor. No es mi tipo, digamos, Pumarejo, entonces no sé contestar. Están furiosísimas las Barranquilla, doy rápidamente, Martín, resultados de las elecciones a 15 días en Barranquilla. Jaime Pumarejo 79,5, se mantiene porque venía de 79,2. Voy a cometer la falta de rigor de redondearlo. Pumarejo 80%. Sí, Antonio Borges 8%, Diógenes Rosero 6% y Rafael Sánchez 3,5%. Podríamos meter el extra y decir, no alcalde, hoy, no alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, pues. Si no llega a ganar Jaime Pumarejo, usted y yo nos encerramos a hacer buñuelos, porque esto sería un desastre. No, pero en las calles de Barranquilla esta encuesta es así. 8 en punto y en segundos, Bucaramanga, que allí sí hay sorpresa. Estás escuchando Blue Radio. Bueno, presentemos esta sección de Olímpica, no con el resultado de Barranquilla, sino con el resultado de Bucaramanga. Mejor. Resultado olímpico en Bucaramanga, intención de voto a 2 semanas de las elecciones. Mucha atención para los oyentes de Santander o que quieren saber
porque aquí la gran modificación es que, recuerden ustedes, al alcalde de Bucaramanga, al controvertido don Rodolfo Hernández, lo sacaron por participar en política. Y esa sacada, por cuenta de una decisión de la Procuraduría, le está dando resultados. ¿Le hicieron un favor? Resultados de la intención de voto en Bucaramanga. Juan Carlos Cárdenas, primer lugar, pasa de 16.8 a 30.2%. Cárdenas es el candidato de Rodolfo Hernández. Así es. Sí. Ariel Gerardo García pasa de 12.2 a 28.5%. Significa que entre los dos primeros hay empate técnico, solo se llevan 1.7% de diferencia. Freddy Antonio Anaya, 12.6%, Claudia Lucero López, 12.1%, cae de 16.8%, Jaime Andrés Beltrán, 9%, Sergio Isnardo Muñoz, 3% y Carlos Francisco Toledo, 2%. En realidad aquí hay dos candidatos que se disparan, ¿no es verdad, Martín? Sí, se disparan los dos primeros, Juan Carlos Cárdenas y Ariel Gerardo García, cada uno más casi que se doblan o un poco más en el Cárdenas, candidato de Rodolfo Hernández, estaba Juan Roberto en 16.8, sí. Pasa a 30 largo. Sí. Quiere decir que va punteando en las encuestas hasta la última, hasta la de agosto. En Bucaramanga había un triple empate. Sí. Aquí se desempata por el candidato de Rodolfo Hernández, que sin embargo, hay que decirlo, Juan Roberto, apenas está en una tercera parte. Esto no está cantado en el tema de Bucaramanga. Mire, se sube también su favorabilidad, la de Cárdenas. Estaba en 16.5 en la encuesta pasada, sube 20 puntos, 36.9. Pero lo insólito, hombre, es, después de todo lo que revelamos aquí en Blue, ustedes y nosotros en Noticias Caracol, a la gente en Bucaramanga no le interesa, porque además baja muy poquito la imagen desfavorable del alcalde Hernández. Es decir, a la gente no le interesa que el tema de los contratos con el hijo, el tema de que está haciéndole campaña a Cárdenas, y lo que decía Ricardo, le funcionó a Cárdenas en su campaña el respaldo que hasta le costó el puesto del alcalde Hernández. Y con esta cifra, de todas maneras, favorabilidad de Rodolfo Hernández está en el 55.8%. Esto quiere decir que el alcalde se despidió. Es una cifra muy, muy buena, la verdad, para él, Martín, ¿no? Es una cifra alta, aunque viene tendencia a la baja, pero todavía tiene más de la viene mitad. con tendencia a la baja. Viene con tendencia a la baja, Néstor. Mire, yo en el caso de Bucaramanga hice un ejercicio. Inbamer pregunta sobre 23 rubros, llamemos así, de desempeño, y Hernández solamente obtiene positivo sobre negativo en 10 rubros, o sea, en 13 se rajó, con cosas muy graves, ¿no? Como que el 80% de los de Bucaramanga se queja por la inseguridad y el otro 80% por el desempleo. O sea, ha habido un deterioro enorme en materia social en Bucaramanga en manos de Rodolfo Hernández, que yo pienso que al final de cuentas va a contar. Esa cifra sí le sugiero que la vea completa, porque así no le guste. No, es por la estrecha. Así a usted no le guste. Al alcalde Hernández, durante su periodo terminado abruptamente por decisión de la Procuraduría, al alcalde Hernández le termina yendo bien, 55%, así que la gente lo evalúa a él bien. Y algo para complementarle, Néstor, es que la intención de voto en quienes dicen ser afines a la izquierda la lidera Juan Carlos Cárdenas con 45%, y los que dicen ser de centro los lidera Ariel Gerardo García con 41%. Pero Cárdenas creció 14 puntos. Ariel Gerardo García Gómez creció 16 puntos. Néstor, ayer tuve que llamar a Bucaramanga a preguntar quién es Ariel Gerardo García, porque estaba totalmente por fuera. Bueno, este es un señor que ha sido como un hombre del deporte de Bucaramanga durante los últimos 8 años y termina disparando. Está avalado por AICO, por las autoridades indígenas de Colombia, o sea, por casi que por firmas, por decirlo de alguna manera. Y está García dando una pelea, es que subió 16 puntos con respecto a la última medición, por encima de Cárdenas, que subió 14. Entonces, si hay un empate técnico, bien técnico, de todas las ciudades que hemos visto, este supera el empate técnico de Bogotá. Este es el más apretado de todos. O sea, aquí no hay nada decidido. Sí, lo que pasa es que Rodolfo cambió, cayendo. Aurelio, lo que pasa es cierto, eso no está decidido, lo acabo de decir, usted tiene razón, pero cambió el mapa electoral entre una encuesta y otra. Es la única ciudad en donde se mueven los apoyos de una manera notable. Allá volvieron a barajar. Sí, y lo que muestra la cifra de favorable y desfavorable de los dos primeros es que la ciudad está bastante polarizada, porque casi que el desfavorable de Jaime Andrés Beltrán es el favorable de Juan Carlos Cárdenas y viceversa. O sea de García. De García. Son dos. De Beltrán va de cuarto, ¿no? Sí, a ver, son dos. En Bucaramanga, Javier, ¿cómo están sintiendo el impacto de esta encuesta en este momento en Santander?
Pues Néstor, bastante fuerte el impacto que se está presentando con esta encuesta de Inbamer. Lo que tenía que ver con Juan Carlos Cárdenas, quien es el candidato del exalcalde Rodolfo Hernández, pues era casi que previsto. El gran salto lo hace el odontólogo y abogado Ariel García. Él trabajó durante la administración del exalcalde Fernando Vargas. Es un hombre muy conocido también en el sector transportador, igualmente en los sectores del deporte aquí en la capital santanderiana. Le dicen que es una hormiga para hacer política en los diferentes barrios, sobre todo en los estratos 1, 2 y 3 de la capital santanderiana. Los que quedan atrás, pues son la tradicional política de los caciques aquí en la región, como lo que tiene que ver con Freddy Anaya y Claudia López, que ellos vienen bajando en esta encuesta. Ese empate técnico entre García y Juan Carlos Cárdenas, pues pone estas elecciones en su punto más álgido en Bucaramanga, Néstor. Muy bien, Javier, en Bucaramanga, 8 de la mañana, 7 minutos, con un ingrediente, Martín, y es que la mayor intención de voto, precisamente, o tal vez por cuenta de esto, se está dando en Bucaramanga. ¿Intención de voto? Sí, digamos, es la ciudad donde más participación estamos visualizando. Algo importante, Néstor, es... ¿Participación de cuánto va a haber? Estamos hablando de más de la mitad, más de la mitad de los encuestados. Por encima del promedio nacional. Sí, 61%, y en el 2015 había sido el 57%. De todas formas, es la ciudad que normalmente tiene más participación de las 5. Sí, porque las otras ciudades como Bogotá, Cali, Medellín tienen menos de la mitad de quienes dicen que definitivamente van a votar. Así es. Algo complementario, Néstor, frente al dato de de Ariel Gerardo García, es que lo conoce solo el 50%, mientras que a Juan Carlos Cárdenas... Ariel Gerardo García es el que va segundo hoy. Segundo, sí. Lo conoce el 50%. Empatado, pues. No, empatado no. De 30 a 28 puede estar empatado con margen técnico, pero va segundo. Claro, o sea, 30 está por encima de 28. 1.7 de diferencia tienen. Y lo que le quería decir, Néstor, es que Ariel Gerardo tiene solo 50% de conocimiento, mientras que Juan Carlos Cárdenas, que va en primer lugar, tiene el 71%. Quiere decir que si Ariel Gerardo alcanzara en conocimiento a Juan Carlos, le quedan 2 semanas para que tendría posiblemente más chance de crecer. Y la campaña es para eso, ¿no? Y además toda la visibilidad surge en las últimas Muy bien. Conclusión, semanas. Estos son resultados de la intención de voto de la fotografía. Estamos a 2 semanas. Conclusión, en antes de 2 semanas, 3 días antes de las elecciones, Martín, vamos a revelar la última encuesta. También con Noticias Caracol. Sí, señor. También con la revista Semana. ¿Eso es el jueves 24 o el viernes 25? Estamos en eso. ¿La revelamos? No me comprometa. Siguiente pregunta, amigo. Creo que va a ser el jueves, pero no podría decir si es jueves o viernes. Pero va a ser por ahí. Pero podría ser el viernes, o sea, no hay veda, ¿no? No hay límite para... Y estadísticamente, Néstor, el resumen es que están 3 ciudades en empate técnico. Una ciudad al parecer muy definida, que es Barranquilla, y Medellín todavía con posibilidades de cambio. Salvo por Barranquilla, esto está buenísimo. Sí, salvo por Bueno, no, en Barranquilla también el hecho que está buenísimo, pero no está emocionante. Quiero decir, en las otras está muy emocionante, la verdad. Se lo voy a poner de este tamaño, Héctor. La única ciudad que está decidido con base en encuestas, en trayectoria y en opciones es Barranquilla. Las otras 4 están empatadas o medio empatadas. Las otras 4, Bogotá, Cali, Bucaramanga y Medellín, no está todo dicho. En las otras 4 puede ganar el que va primero o el que va segundo. Hay unas tendencias que son muy importantes y hay, para que ustedes lo vean en las páginas en Semana, en Noticias Caracol, en Blue, unos datos muy interesantes en la mitad sobre apoyos partidistas, sobre género, sobre preferencias por edades y por sectores sociales. Creo que es lo que está pasando en la fotografía que les acabamos de revelar. Quiere decir que hay que estar muy pendiente, mejor aún para esas 4 ciudades, pendiente de la encuesta que tenemos en 2 semanas, Martín. Así es. Esta es la fotografía de hoy. Seguramente estas 2 semanas van a estar movidas y reflejaremos, digamos, un dato más cercano, como dice Néstor, 2 o 3 días antes de la elección. Muy bien, son las 8 de la mañana. Pero fíjese, Néstor, que aunque nos vamos con 4 ciudades empatadas, yo pienso que hay asuntos que no se van a resolver como normalmente se resuelven por la vía estadística. Depende de cómo le vaya con la huelga de hambre en Cali a Jorge Iván Ospina. Depende qué pase con Santiago Gómez y termina con tarjeta amarilla del CNE. O sea, hay una serie de variables externas que vienen influyendo. ¿Qué tanto va a influir lo de Ángela María Robledo y el petrismo
o por lo menos quienes abandonan al petrismo y se van para donde Claudia López. Depender, hay una serie de factores exógenos distintos de la dinámica propia. Eso que dice Aurelio, eso es la riqueza de las elecciones, y es que usted tiene elecciones que no sabe quién va a ser el ganador. Afortunadamente Colombia tiene un debate político intenso, a veces desagradable, una controversia política dura. Hasta el último día preguntando, ¿y hoy qué pasó? Va a depender de coaliciones, va a depender de retiros, va a depender de errores, va a depender de jugadas de último momento. Así que esto, la verdad, va a ser muy interesante porque estamos hablando de los problemas de los de todo el día, de los de la esquina, de los de la ciudad, de los del barrio. Néstor, solo una aclaración. Pues Medellín no es que esté en empate técnicamente hablando. Digamos que el primero le lleva 11 puntos al segundo. Lo que sí decimos de Medellín es que puede tener movimientos en estas 2 semanas, pero exactamente o técnicamente no están en empate. Y un dato que en Néstor preguntamos en esta encuesta siempre, yo creo que para redondear... Sí, es cierto, esa es una precisión, Martín, muy importante, porque allí la diferencia Ramos-Quintero es 25-36. Sí, Néstor, decía que tal vez un dato final que no tiene que ver, o tiene que ver, pero no con esos cálculos electorales, es que el tema de la seguridad en todas las 5 ciudades es el más importante. Sigue siendo el que les preocupa a todos los encuestados, a todos. Aún en Barranquilla, ¿eh? Claro, por encima. Aún en Barranquilla. Por encima del 50% en todas las ciudades, padre, incluyendo. Es más, eso es curioso. En Barranquilla, Federico subió también, pero sube también la preocupación por la seguridad de Medellín. Con gráficos, con explicaciones, con pronósticos, este domingo a las 7:30, gran especial de Noticias Caracol con Revista Semana. Sí, señor. Y Blue Radio. Me deja echar otras 2 cuñas, entonces tendremos encuesta, lo que usted dice, 3 días anticos de las elecciones, y el viernes 25 a las 10 de la noche el debate de los candidatos a la alcaldía de Bogotá, que es de Noticias Caracol, Blue Radio y Semana. 8 de la mañana, 13 minutos. Tenemos noticias internacionales urgentes. En segundo está tuiteando Gustavo Petro sobre el tema de Ángela Robledo. Ya les vamos a contar porque hay novedades también de Jorge Iván Ospina desde Cali. Noticias de Colombia y el mundo. Gracias, Martín Orozco, el encuestador de Inbamer. Muy amable, Muchas Martín. Gracias, Néstor. Feliz día. 8:13 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. ¿Buscando dónde mercar? Estamos muy cerca de ti. ¿Quieres